días tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer congreso, comprometidos con su palabra. El lema de este año es: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, el día de hoy, o esta serie de enseñanzas que vamos a traer el día de hoy, tiene un propósito y una finalidad: preparar a la novia del Señor para su regreso. Me llamó la atención que comenzó la alabanza precisamente cantando al Señor, Él volverá, porque no nos ponemos de acuerdo nosotros qué se va a predicar, qué van a cantar, e incluso vemos cómo el Señor programa, ¿no? Él es el que hace su programa, las enseñanzas, la adoración. Y cuando cantábamos Él volverá, hace rato que no cantábamos esa alabanza. Y justo cae en un día donde esta serie de enseñanzas va precisamente a ese enfoque. ¿Cuál es? El preparar a su novia para su regreso. Estas enseñanzas quiero de alguna forma que ustedes vean la relación que veo en las Escrituras acerca de el conocimiento de Dios que debemos de tener de Dios, pero en los tiempos en los que estamos viviendo. Fíjense que en cada etapa de la historia del cristianismo y de la humanidad ha habido ciertos momentos donde la palabra de Dios ha ido cumpliendo. Y en ese cumplimiento de la palabra de Dios ha habido hombres que han sabido actuar de acuerdo al conocimiento que ellos tienen de Dios y del tiempo en el que están viviendo. Entonces, esta serie de enseñanzas tienen como objetivo presentar cómo nosotros debemos de actuar de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, pero partiendo de la plataforma del conocimiento que nosotros debemos de tener de Dios. Esta primera enseñanza la he titulado El pueblo que conoce a su Dios. Daniel capítulo 11, verso 32. Vamos a dar lectura a este pasaje que es precisamente el que vamos a estar desarrollando en esta primera enseñanza y que es el lema de este congreso. El pueblo que conoce a su Dios. Dice así el texto: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, la Biblia nos muestra que existe una guerra entre el bien y el mal. Esto explica por qué a través de la historia todo lo que representa a Dios o tiene relación con Él han sufrido persecución. Y en la actualidad hay un sector del cristianismo que está siendo perseguido. Y en un futuro no lejano, lo más probable es que nosotros también seamos perseguidos por causa de Cristo. Y la razón es porque el mundo odia a Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Este texto que acabo de leer es una muestra de lo que he dicho. Este texto lo quiero el día de hoy meter al contexto inmediato en el que fue dicho, para poder entender a qué se refiere el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quiero que lo conectemos con el contexto precisamente de la profecía de Daniel. De una manera resumida, el profeta Daniel tuvo una visión que se registra en el capítulo 10. Pero esta visión que el profeta Daniel tiene es acerca de un ser celestial, de un personaje celestial, quien le revela algunos sucesos o acontecimientos del capítulo 8. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 10, el capítulo 8 y el capítulo 11. ¿Cuál es la secuencia? Miren, en el capítulo 8, a Daniel se le revela los acontecimientos que iban a venir después a él respecto a los imperios mundiales, pero de una manera general. De tal forma que Daniel se pone a pensar y meditar acerca de esta visión. Y en el capítulo 10 se le aparece un hombre, un ser celestial, que es precisamente lo que relata el capítulo. Solamente menciona acerca de este personaje celestial, que viene a decirle a Daniel acerca de la visión que vio en el capítulo 8. Y el capítulo 11 describe detalladamente lo que a grandes rasgos se le mencionó en el capítulo 8. Entonces, para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Ahora, a manera de resumen, y para no hacer tan pesada la enseñanza con tanta lectura, quiero resumirles a grandes rasgos lo que es el capítulo 8.
En el capítulo 8, Daniel tuvo una visión. Él ve un carnero que tenía 2 cuernos y uno de ellos creció más que el otro. Ahora, el mismo capítulo 8 nos dice que este carnero con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia, y de los cuales Persia representa el cuerno más grande, porque terminó controlando Media, dando como resultado la unión de medos y persas en un solo imperio. Ahora, este imperio que es formado por los medos y los persas, que representan al carnero con 2 cuernos, fue uno de los imperios pues grandes y poderosos, que prácticamente era indestructible hasta ese entonces. Vean cómo lo describe Daniel en Daniel capítulo 8, verso 4. Daniel 8, verso 4. Ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Está hablando del imperio de los medos y los persas, que de alguna forma al final fue el que controló a los medos, fue Persia, que corresponde o representa al cuerno que crecía. Pero esta visión de Daniel también ve a un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos. Ahora, este macho cabrío en el capítulo 8 también es identificado como Grecia. O sea, observen, el mismo capítulo nos describe a quién corresponde cada personaje que está mostrando la visión. El carnero con 2 cuernos a los medos y a los persas. Después el macho cabrío representa a Grecia. Pero vean que dentro de esta visión, el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, que representa al primer rey, haciendo referencia a Alejandro Magno. Veamos cómo lo describe Daniel, o cómo se describe en Daniel capítulo 8, verso 5. Veamos cómo lo describe aquí el texto bíblico. Dice así: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Esto es interesante que dice sin tocar tierra. ¿Por qué? Porque eso habla de lo rápido que conquistó Alejandro Magno. Por eso dice sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de los 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Hermanos, en esta visión que tiene Daniel, se le está presentando o se le está poniendo delante de él lo que iba a acontecer posteriormente a los tiempos en los que él estaba viviendo. Ahora, en esta visión que tuvo Daniel, Alejandro Magno conquistó fugazmente todo lo que se ponía enfrente. Pero así de fugaz también fue su gloria, porque a su muerte fue muy repentina, murió muy joven. Él comenzó a los 20 años cuando murió su padre, y a los 10 años después, a la edad de 33 años, dice la historia que él perdió la vida. No se sabe a ciencia cierta cómo fue o qué fue lo que aconteció, pero murió. Pero a su muerte, sus 2 herederos también sufrieron la misma suerte, murieron. Un heredero legítimo y otro ilegítimo, pero ambos murieron. Al haber muerto sus 2 herederos, su imperio se repartió entre sus 4 generales, los que se llamaban Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esto lo registra Daniel 8:8. Vayamos ahí, Daniel 8:8. Daniel 8:8. Recuerden que lo que quiero hacer en esta enseñanza es ubicar Daniel 11:32, que es el lema del Congreso, en su contexto, para que veamos cómo hay etapas en la vida, en la historia de la humanidad, donde son cumplimientos proféticos. Y en esos cumplimientos proféticos hay un pueblo que va a reaccionar de acuerdo a lo que conozca de Dios. Así como hay un supuesto pueblo o personas que conocen a Dios, pero no saben cómo reaccionar. Haciendo una diferencia entre conocer sobre Dios
a conocerlo a Él, que son dos grandes cosas y dos grandes diferencias. Entonces, Daniel 8:8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. ¿Hablando de quién? De Grecia. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, ¿no? Alejandro Magno. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, observen, lo que a Daniel se le está describiendo es la caída del imperio del imperio persa y los medos, donde Grecia lo va a conquistar, pero también se le está describiendo que así como conquistó Grecia, iba también a ser fugaz el reinado de este Alejandro Magno. Y a su muerte iban a surgir 4, se iba a dividir su reino en 4 regiones, en sus 4 generales. Ahora, quiero aquí que veamos lo siguiente. Esto no había acontecido. Le estaba mostrando lo que iba a venir para el pueblo de Israel. Ahora, de estos 4 reinos, la Biblia hace mención específicamente de 2. El reino del norte, que corresponde a Siria, y el reino del sur, que corresponde a Egipto. ¿Por qué la Biblia hace referencia a estos 2 reinos? Porque precisamente esos 2 reinos tienen relación con su pueblo. Egipto estaba al sur, Palestina estaba en medio y Siria estaba al norte. Fíjense nada más, esos 2 pueblos a lo largo de su historia siempre tuvieron problemas. Y cuando tenían problemas y combatían entre ellos, ¿dónde creen que se hacían la guerra? En Palestina. De tal manera que los perjudicados era el pueblo de Dios. Y no solo eso, sino el reino que tenía más poder, o en ese momento estaba controlando, terminaba controlando la Tierra Santa. Es por eso que la Biblia hace mención de estos 2 reinos, de los Ptolomeos y los Seleucos, porque al final tienen relación con el pueblo de Dios. Ptolomeo, o esa descendencia, o este linaje de los Ptolomeos, son los que gobernaron Egipto. Y los Seleucos son los que gobernaron Siria. Estos 2 linajes tuvieron problemas por alrededor de 130 años. Ahora, todo esto es interesante notar porque todo se cumplió justo como se le reveló a Daniel. Ahora bien, en la visión de Daniel 8 se describe un cuerno pequeño que sobresalió de estos 4 reinos, de la división de Alejandro Magno, de su imperio, y que corresponde a un personaje que es llamado por muchos como el anticristo antiguo testamentario, que corresponde al personaje de Antíoco Epífanes, ya que personifica lo que el anticristo va a hacer cuando aparezca. Es por eso que necesitamos ver un poco del contexto de esta frase para que veamos cómo el Señor ya le estaba diciendo con anticipación lo que iban a vivir ellos como pueblo. Y esto es interesante y va a tomar más relevancia conforme vayamos estudiando. Ahora, en esta visión que tuvo Daniel, tiene relación con el pueblo de Dios acerca de lo que iba a pasar en los postreros días. Vean lo que dice Daniel 10:14. Daniel 10:14. Recuerden que en Daniel 10:14, Daniel tiene la visión de un personaje celestial que le viene a describir de manera detallada todos los acontecimientos descritos en Daniel 8. Pero vean lo que dice el personaje. Daniel 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, ¿cuándo? En los postreros días. Porque la visión es para esos días. Déjenme decirles algo, hermanos. El Señor nos ha dejado a nosotros y a través de toda la historia a su pueblo como a sus hijos, siempre nos ha dejado advertencias. Siempre nos ha dejado con anticipación los acontecimientos que están por venir. Ahora, esto nos debe de ayudar a nosotros a saber cómo actuar cuando estamos viviendo en ese tiempo profético. No todos los hijos de Dios ni el pueblo de Dios a lo largo de la historia viven tiempos proféticos. Cuando me refiero a tiempos proféticos, me estoy refiriendo al cumplimiento de lo que Dios habló con anterioridad. Y yo creo que esta generación y la de nuestros hijos, ante sus ojos, van a vivir el cumplimiento de lo que Dios ha estado hablando con anterioridad
el Señor va a regresar. Fíjate, el Señor va a regresar. Pero hay un pueblo que está dormido, que no sabe qué hacer. ¿Por qué no sabe qué hacer? Porque no conoce a Dios. Ahora bien, en el capítulo 10 del libro de Daniel, el profeta tuvo una visión de un personaje celestial. Como hace rato decía, quien le revela en el capítulo 11 de una forma detallada lo que ya mencionamos en el capítulo 8. El derribamiento del imperio medo-persa por Alejandro el Magno, la muerte de Alejandro, la división de su imperio en sus 4 generales, y de esos 4 divisiones iba a salir un cuerno pequeño que es Antíoco Epífanes. Fíjate con tanta exactitud lo que Dios estaba mencionando. Ahora para nosotros podemos ver que la historia testifica que lo que la Biblia dice se cumplió. Nada más para que nosotros veamos al Dios a quien estamos adorando. No es un diosito, no es cualquier Dios, es el Dios de la historia, el que conoce el fin desde el principio, el que conoce tu vida. Antes de que parta de esta tierra, Él ya sabe cuándo, dónde y cómo. Él conoce el fin desde el principio, hermanos. Miren, en el capítulo 11 es el capítulo al que corresponde nuestra cita del Congreso. Como está el lema, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. A Daniel se le explica detalladamente los acontecimientos que iban a venir al pueblo de Dios. Ahora, como ustedes pueden ver, la historia secular valida por siglos de anterioridad a Daniel, lo que ya se le había dicho que iba a ocurrir. Por esa razón, muchos escépticos dicen que el libro de Daniel fue escrito posterior a los acontecimientos. ¿Por qué razón? Porque es imposible, alegan ellos, que escribiera con tanta exactitud los acontecimientos que iban a venir. Esto nos muestra de que Dios es el Dios de la historia. Él conoce el fin desde el principio. Y como hijos de Dios, esto nos debe a nosotros de traer seguridad, nos debe de traer paz, de que no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, los planes de Dios son perfectos, porque aún nada se le ha salido de su control. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, dejamos de angustiarnos, de preocuparnos por aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Si el Señor no se le escapa nada de la historia que ahorita hemos visto y que está ocurriendo ahorita a nuestro alrededor, ¿cuánto más se le va a escapar tu historia, tu vida personal? O sea, todo está bajo control. Él conoce nuestras angustias, nuestras preocupaciones, porque Dios ya estableció el fin desde el principio. Ahora, ¿no les produce esto paz? ¿No te da paz el saber que todos los acontecimientos alrededor de tu vida, que si tu hijo, que si tu hija, que si tu enfermedad, hermanos, Él lo sabe todo. Él lo conoce y lo controla. No hay nada fuera de su mano. Y esto es lo que debe traer seguridad a nosotros como hijos de Dios. Ahora, entremos a los acontecimientos que narra el capítulo 11 a detalle. Miren, en el capítulo 11 de Daniel, de los versículos del 2 al 4, describe lo que ya explicamos con claridad. Persia es derrotado por un joven príncipe valiente llamado Alejandro Magno. Vean lo que dice Daniel 11 del 2 al 4. Daniel 11 del 2 al 4. Dice así: ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos. Este se refiere a Jerjes. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Estos versículos que acabamos de leer narran lo que yo les acabo de describir.
Persia cae ante Grecia, pero Alejandro Magno no disfrutó mucho estando en la cima, ya que murió y su herencia del reino no fue para sus descendientes, fue para 4 generales. Y ahora quiero mencionar un acontecimiento que registra el historiador Josefo. Este acontecimiento, hermanos, de alguna forma les quiero confesar que cuando estuve meditando y leyendo eso, hasta la piel se me enchinó al ver cómo el Señor tiene todo bajo control. Josefo describe que cuando Alejandro Magno está en su conquista y toma Gaza, sube hacia Jerusalén. Ahora pensemos en lo siguiente. Los judíos habían considerado que el imperio persa pues era un imperio inconquistable. Y de repente escuchan que un joven valiente llamado Alejandro Magno empieza a conquistar todo lo que se le pone enfrente y que está cerca de Jerusalén. Toma Gaza y ahora se enteran que ese joven valiente va hacia Jerusalén. Hermanos, si nosotros estuviéramos en los pies de ellos, yo creo que trágame tierra, ¿dónde me escondo? A jugar a las escondidillas, ¿no? De esos donde nadie nos pueda encontrar. Hermanos, cuando Alejandro sube, de alguna forma, obviamente el pueblo de Israel se encontraba temblando, angustiado. Tanto fue así que cuando lo oyó Jauda, que era el sumo sacerdote de ese entonces, él le dijo a todo el pueblo de Israel: ayunemos y oremos para que el Señor nos ayude a tener misericordia delante de Alejandro Magno, ¿no? Delante de Grecia. Ayúdanos, Señor. Pusieron en oración, en ayuno, de tal manera que era tanto el estrés de ellos que este sumo sacerdote Jauda, en una de las noches, clamando a Dios, el Señor en visión le revela algo: que él no se preocupara, que cuando llegara Alejandro Magno, llenara de coronas de laureles alrededor de Jerusalén y que lo recibieran y que él iba a tener el control. Al día siguiente se levanta este sumo sacerdote Jauda y le dice a todos los demás: ¿saben qué? El Señor me ha hablado esta noche, no nos preocupemos. Y viene Alejandro. Cuando va a entrar a Jerusalén, lo recibe el sumo sacerdote vestido con su vestimenta sacerdotal de escarlata y una placa enfrente de oro que tiene el nombre de Dios. Y atrás estaban los levitas sacerdotes con su traje de lino blanco, resplandeciente. A la luz de eso, imagínate además la brillantez. Se baja Alejandro y camina hacia donde está el sacerdote. Lo ve, se inclina y lo besa. Se baja un general de Alejandro y le dice: Alejandro, ¿qué estás haciendo? Toda la gente te adora y tú vienes y besas a este sumo sacerdote. Y dice Alejandro: yo no lo besé a él, yo besé al Dios que él porta en esa placa. Cuando yo inicié mi conquista, a este mismo sacerdote yo lo vi en una visión. Y la divinidad o el Dios que me empujó a conquistar fue la divinidad que él tiene en esa placa. Yo vi a este sumo sacerdote cuando yo inicié, dice. Y cuando llega Alejandro Magno, llegó el sumo sacerdote y ¿qué creen que les dice? Que le dice a Alejandro. Le mostró Daniel capítulo 8 y le dijo: te estamos esperando, tú eres este. Un pueblo que conoce cómo actuar de acuerdo al conocimiento de Dios y al acontecimiento profético en el que estaban viviendo. Esa es la esencia de este congreso. Hay tiempos proféticos en los que no les toca a muchos pasar, pero hay generaciones que viven ese acontecimiento. Y en ese acontecimiento vamos a reaccionar de acuerdo al entendimiento que tengamos de Dios. Este sumo sacerdote pudo reaccionar porque conocía a Dios, invocó el favor de Dios, Dios le habló, Dios le dijo qué hacer. Y déjenme decirles algo: Dios nos ha dejado instrucciones en la Biblia qué hacer de acuerdo a los acontecimientos en los que estamos viviendo. Llega el sumo sacerdote y le dice: Alejandro, te estamos esperando, tú eres tú eres el macho cabrío, tú eres el cuerno pequeño, tú eres este gran general que iba a conquistar Persia.
Y entonces esto sirvió de estímulo para Alejandro para seguir avanzando y finalmente derrotar a los persas. Pero ¿te imaginas nada más? O sea, esto nos habla de cómo Dios tiene todo bajo control. Y tú estás llorando porque te dijeron que tienes gripe, porque perdiste tu trabajo. Ahora sí causa angustia, sí causa, porque somos carne, ¿no? Pero permanecer en ese estado ya de alguna forma no es correcto, porque es hacer quedar mal a Dios. ¿Te imaginas que ahorita en la reunión del break estemos todos reunidos y llegue tu hijo de 5 años y te diga, papá, ¿me vas a dar de desayunar? Desde ayer no he comido nada. ¿Qué vamos a pensar los que estamos alrededor? Oye, qué padre tan desconsiderado, no le ha dado ni de cenar, le dio leche caliente por lo menos. Así nos portamos muchas veces cuando nos angustiamos por cualquier situación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hacemos quedar mal a Dios como si Él no tuviera cuidado de nosotros. Hermanos, Él tiene cuidado Él ha tenido, tiene y seguirá teniendo cuidado de la historia, pero también de tu vida. Y es eso lo que debe traer paz a nuestro corazón. Sí hay un momento de angustia, porque somos carne, somos humanos. Dios de alguna forma permitió que tuviéramos emociones y que en ese momento pues nos angustiáramos. ¿Y sabes por qué Dios lo permitió? Para correr a Él. Porque si no nos viéramos vulnerables, llegaríamos a pensar que somos autosuficientes. Si así, siendo a veces vulnerables, pensamos que somos intocables. Imagínate nada más. Es por eso que Dios permite que sintamos esta en nuestras vidas, para que nosotros corramos a refugiarnos en Dios. Entonces, esto es lo que vemos o registra Josefo el historiador. Miren, la conquista de Alejandro Magno trajo también consigo un plan de llevar su cultura a todos los pueblos conquistados. Miren, esto se le llamó helenización. A donde Alejandro iba, impregnaba su cultura griega. Esto es importante porque vamos a ver que precisamente este fue el detonante que desencadenó la persecución al pueblo de Dios. La cultura griega, en el tiempo que se van a cumplir, que vamos a ir viendo a continuación. Ahora, Alejandro tenía un tutor que fue Aristóteles. Él fue precisamente el que ideó todo esto, el que estuvo detrás de este gran joven valiente. Y bueno, solamente quiero ahí puntualizar eso. Pero miren, Daniel en el capítulo 11, de los versículos 5 hasta el versículo 35, menciona lo que iba a ocurrir entre el reino del sur y el reino del norte. Esto es importante porque a partir de Daniel capítulo 11 en adelante, hasta el versículo 35, solamente se va a describir 2 reinos de la división del imperio de Alejandro, que es el reino del norte, Siria, dirigido por Seleuco, y el reino del sur, que es Egipto, dirigido por Ptolomeo. Estas 2 dinastías, como ahorita les mencionaba, lucharon por cerca de 130 años. Y el más fuerte de estos 2 siempre tenía dominio sobre la Tierra Santa. Entonces vamos a dar lectura en Daniel capítulo 11, verso 5. Y quiero ir narrando los acontecimientos históricos hasta llegar al versículo que estamos estudiando. Y entonces va a cobrar sentido todo lo que estoy diciendo. Dice así Daniel capítulo 11, verso 5. Y se hará fuerte el rey del sur. Consideren que el rey del sur es Egipto. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Y se hará poderoso, su dominio será grande. Miren, el primer comandante, se puede decir, o rey de Egipto, fue Ptolomeo I. Ptolomeo I tenía un príncipe que era Seleuco. Seleuco se levanta, va hacia el sur, hacia el norte, conquista Siria y entonces empieza a controlar Siria. Y a partir de ahí empieza a haber rivalidad entre los Ptolomeos y los Seleucos. Tengan presente eso, porque incluso no lo vamos a ver hoy o en este congreso, pero es eso precisamente lo que es la antesala al Nuevo Testamento. Para que nosotros tengamos claro bien el Nuevo Testamento, necesitamos entender este periodo.
porque es importante. Ahora, recuerden, a partir de aquí empieza a narrar la Biblia la rivalidad entre estas dos linajes, los Ptolomeos y los Seleucos. Ahora vayamos al verso 6. Al cabo de los años harán alianza, y la hija del rey del sur, Egipto, vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pregunta, ¿cómo antiguamente hacían alianzas los reyes? A través de matrimonios, ¿no es cierto? Comienza el versículo diciendo que al cabo de los años. En el versículo 1 al versículo 2 han pasado bastantes años, porque comenzó Ptolomeo primero. En el versículo 6 ya es Ptolomeo segundo. Ptolomeo segundo tenía una hija que se llamaba Berenice. Esa hija la casó con Antíoco segundo, rey de Siria, precisamente del rey del norte, para hacer alianza. Pero esta alianza no les duró mucho. Vean lo que dice el verso. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. ¿Por qué no podrá retener la fuerza? Porque el papá de Berenice, Ptolomeo II, se muere. A la muerte de Ptolomeo II, Antíoco II, pues bota a su mujer Berenice y se va con su primera esposa, que era Laodicea. Pero eso no le duró mucho tiempo. Vean lo que dice a continuación. Ni permanecerá él ni su brazo, hablando de Antíoco II. ¿Por qué no permanecerá? Porque cuando él llegó con Laodicea, que era su primera mujer, lo termina envenenando. Y no solamente a ella, sino manda a matar a Berenice, a sus hijos y a todos sus allegados. Vean lo que continúa diciendo el texto. Porque será entregada ella, Berenice, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. O sea, que esta Laodicea era una fichita. Mató a su esposo y mandó a matar a su rival. Ahora, Laodicea, después de que asesina a Berenice, coloca en el trono a su hijo, llamado Seleuco II. Después de esto, vean lo que dice el verso 7. Pero un renuevo de sus raíces. Este renuevo de sus raíces, cuando sigamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que corresponde a los Ptolomeos, que es Ptolomeo III, hermano de Berenice, a la que esta Laodicea lo mató. Aquí le estoy contando una buena telenovela, ¿verdad que sí? No, esto ni en Televisa lo van a ver, porque esto sí es verídico. Pero miren, volvamos al verso 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Siria. ¿Por qué? Porque Ptolomeo III, hermano de Berenice, quiere vengar a la muerte de su hermana y va con Antíoco II, el hijo de Laodicea, y lo humilla. Vean lo que dice el texto. Y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Ahora, ¿ustedes creen que los seleucos iban a quedar con los brazos cruzados? No. Este Seleuco II tenía dos hijos, que era Seleuco III y Antíoco III. Ellos se levantan y buscan venganza. Vean lo que dice el verso 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de ejércitos, de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, Egipto, Ptolomeo. Saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. O sea que los seleucos no pudieron con Ptolomeo. Y al llevarse la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos militares, mas no prevalecerá. ¿Qué sucede? Que Antíoco III fue derrotado por Ptolomeo IV. O sea, no pudo conquistar Egipto. Pero resulta
que vamos al verso 13, que no se va a quedar todo ahí. Vean lo que dice el verso 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, mas la cual será consumida con su poder. Miren, Antíoco III al final invade Egipto, derrota precisamente a Ptolomeo V con la ayuda de algunos judíos. Pero la ayuda de los judíos fue porque pensaron y vieron en este Antíoco III un libertador. Y al final le salió el tiro por la culata. Porque vean lo que dice el verso 16. Al final del versículo, y estará en la tierra gloriosa, o sea, en la tierra santa, la cual será consumida por su poder. O sea, al final, el pueblo de Israel siguió sufriendo los estragos, ya sea de los Ptolomeos o de los Seleucos, pero al final siempre eran, pues eran los que sufrían al final de todo, ¿no? Pero vean lo que dice el verso 17. Afirmará luego su rostro para venir con poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Antíoco III sí derrotó a Ptolomeo V, pero al final no pudo tomar Egipto. Pero él tenía una hija llamada Cleopatra, no la famosa Cleopatra, era otra Cleopatra. Esta Cleopatra la dio como mujer, pero ella fue muy infiel, entonces no le resultó el asunto de le voy a dar mi hija para después traicionarlo, X cosa, no le resultó. Sino que de alguna forma, dice el texto, ni tendrá éxito. Y una vez que este Antíoco III ve que nomás no puede con Egipto, pues dice, bueno, voy a conquistar Asia Menor y parte de Grecia. Y vean lo que dice el verso 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Miren, él en su intento por conquistar Asia Menor y parte de Grecia se topó con un imperio que estaba resurgiendo, que eran los romanos. Y un príncipe llamado Lucio Cornelio Sila le puso el alto. Dijo, no, hasta aquí llegaste. Viene derrotado, viene obviamente de todas estas luchas, su tesorería se ve afectada, de tal manera que este hombre quiso despojar un templo babilónico. ¿Y saben qué hicieron los idólatras de ese templo? Terminaron matándolo. Vean lo que dice el verso 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Habla de su muerte. Y la historia menciona que murió de esa forma. Cuando su tesorería ya no daba para más, quiso despojar templos babilónicos y sufrió la muerte por los seguidores de esos templos. Ahora, entremos al verso 20. Ahí ya es donde va a ponerse interesante. Dice así: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, o sea, el pueblo de Israel, pero en pocos días será quebrantado. Escucha esto: aunque no en ira ni en batalla. A la muerte de este Antíoco III, su hijo mayor tomó el reino, que es Seleuco III. Y él, pues obviamente empezó a pedir impuestos al pueblo de Israel. Pero quiero que observen cómo dice, cómo narra la muerte de él. Dice al final del verso 20, será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Por qué? Porque se levantó su hermano Antíoco IV. Y este es precisamente el anticristo antiguo testamentario, que llegó y lo mató. Algunos piensan que él fue el que asesinó a su hermano para tomarse el poder. Y vean lo que describe el verso 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable,
al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Él de alguna forma empezó a dominar y empezó a tener control, porque él no fue con la fuerza ni con estrategia. Su estrategia fue dar regalos. Escuchen esto, su estrategia fue dar regalos. Y parte de los que sucumbieron fueron los príncipes del pueblo de Dios. Este Antíoco IV es llamado Antíoco Epífanes. La palabra Epífanes significa divino. Él se creía una divinidad, se creía Dios, pero su conducta que mostró, muchos le llamaron Antíoco Epímanes, que significa loco, que era loco llamarse una divinidad. Ahora, él fue una persona sumamente despreciable. Él promovió el helenismo entre el pueblo de Dios. A este Antíoco IV mandó a hacer gimnasios cerca de los templos, donde se ejercitaban desnudos. Recuerden que los griegos adoraban siempre el cuerpo humana, ¿no? Y de alguna forma ellos hacían gimnasios cerca del templo del pueblo de Dios y se ejercitaban desnudos. Prohibió la circuncisión. Fíjense, escuchen lo que estoy mencionando porque parece no importante, pero es importante. Prohibió la circuncisión. ¿Sabes qué significa eso? La circuncisión para el pueblo de Israel era la promesa del pacto. Cuando Dios le dijo a Abraham, oye, voy a hacer de ti un pueblo, una nación, pero mandarás a que se circunciden. Era la señal externa del pacto de Dios. Entonces, el circuncidarse significaba que eras parte del cuerpo del pueblo de Dios. Entonces, imagínate, prohibió la circuncisión. ¿Te imaginas el lío en que se iba a meter el pueblo de Dios? Oye, ¿cómo? ¿Cómo si voy a tener un hijo y no lo voy a circuncidar? O sea, entonces implicaba que era desechado. Entonces él mandó prohibir la circuncisión. Muchos judíos se hacían pequeñas operaciones incluso para revertir la circuncisión en ellos, porque se ejercitaban y como los veían circuncidados se burlaban de ellos. Y ellos ya al sentir la vergüenza se operaban. Imagínate nada más. Es como ahorita, ¿no? ¡Ay, aleluya! Por eso ya muchos no traen Biblia. Yo ya sé, yo ya me la sé, muchos lo traen en el teléfono, pero para disimular, no, porque ya no quieren que les digan aleluyos. Él vendió lo que era el oficio de sumo sacerdote. Eso detonó por el lado del pueblo de Dios celoso un gran conflicto. Porque el determinar el sumo sacerdote no era por parte de un rey pagano, era algo divino. Dios determinaba, Dios escogió a los descendientes, en este caso de Aarón, que iban a ser el sumo sacerdote. Los levitas venían de la tribu de Leví. Es algo designado divinamente. No un rey pagano iba a tener la decisión de decir, no, pues ahora te voy a vender a ti al mejor postor. Como ahora se ve. Ahora ya como hay personas que tienen la capacidad económica, rentan un lugar, compran sillas, ahí contratan 2, 3 personas que toquen alabanza y ya yo soy el pastor. ¿Te imaginas? O sea, eso es lo que ahora hay, ¿no? Y es lo que vemos, porque muchos dicen, incluso tú lo puedes ver en sus predicaciones. Escucha lo que enseñan y te vas a dar cuenta que muchos están ocupando un lugar no por designio divino, sino porque ellos mismos han decidido ocupar un lugar que no les corresponde. Miren, prohibió a los judíos practicar las actividades religiosas del sábado. O sea que se metió en contra de lo que Dios le había mandado al pueblo de Dios. Tener copias de la ley era pena de muerte. Profanó el templo y lo saqueó. Las carreras se iniciaban con invocaciones a las deidades paganas y los sacerdotes judíos asistían a esos eventos. O sea, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que el pueblo de Dios, en un acontecimiento profético, no supo actuar. Muchos de ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, con los halagos de Antíoco IV, decidieron comprar
o venderse a lo que es el helenismo. No les importó su fe, no les importó su convicción, les importó su seguridad. Y quiero que veamos esto con atención porque precisamente eso es la esencia de estas enseñanzas que vamos a estudiar el día de hoy. Un acontecimiento profético, el cual Dios le había mostrado a este Daniel que iba a acontecer. Y déjenme decirles algo, esto solamente pasaron 2 siglos después. 200 años después se estaba cumpliendo lo que Dios le había mostrado a Daniel. Y estando en ese momento donde Antíoco se estaba cumpliendo la visión a Daniel, hubo un pueblo que se vendió sus convicciones, vendió su fe, traicionó su lealtad a Dios. Porque era un pueblo que conocía de Dios, pero no conocía a Dios personalmente. Profanó el templo, lo saqueó. Las carreras iniciaban, como decía, invocaciones a deidades paganas. Los sacerdotes asistían a estos eventos, no les importó ya nada. Cambiaban los nombres hebreos por los griegos. En todo el país surgieron altares paganos. Observaban o también participaban en las fiestas de los gentiles porque era obligatorio. El asunto aquí es de que ya no era opcional. Era algo impositivo, donde era muerte o vida. Tu convicción a Dios, muerte. Ceder a las ideas del helenismo, vida. Fíjate cómo a través de la historia siempre ha habido un momento de tensión para el pueblo de Dios. Ahora yo te pregunto, a través de toda la historia hemos leído y conocemos estos tipos de acontecimientos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué nos hace pensar que esta generación será la excepción? ¿Qué nos hace pensar que la generación de nuestros hijos en los cumplimientos proféticos del regreso del Señor será la excepción? Hermanos, a través de la historia hemos visto cómo un pueblo de Dios en los tiempos proféticos de cumplimiento reaccionan de acuerdo al conocimiento que tengan de Él. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Sabes cómo vamos a reaccionar? Dependiendo de lo que represente Dios para ti. Porque es en la tensión, es en las pruebas, es en las dificultades donde sale que no eras una ovejita. Resultaste siempre siendo un cabrito. Hasta el final, siempre pensaron los discípulos que Judas era parte de su equipo. Cuando tú lees Mateo 10, los cristianos en general podemos tener un conocimiento de Judas, de qué hacía, y la mayoría de los cristianos entienden que Judas era el tesorero. Pero Judas no solo fue el tesorero. Cuando tú lees Mateo 10 y empiezas a ver que comienza la lista de los apóstoles y que el Señor los envió y después regresaron contentos porque los demonios se les sujetaban, ponían manos sobre los enfermos, sanaban y hacían. ¿Quién iba entre ellos? Judas. Judas también hizo milagros. Judas también predicó. Judas estuvo a los pies del maestro cuando predicó el sermón del monte, cuando dio esas grandes enseñanzas. Y al final, todo lo que Judas también predicó, esas palabras van a testificar en contra de él aquel día en el juicio. ¿Te imaginas? Hermanos, hay un tiempo en el que vamos a atravesar, porque han atravesado anteriormente el pueblo de Dios, y la manera de responder ante esas circunstancias va a depender de la convicción que tengamos de nosotros respecto a Dios. De eso va a depender. Esta acción llevó a grupos celosos a favor de Dios a rechazar todo esto. Este grupo era conocido como los piadosos, que fueron los antecesores de los fariseos. Ellos iniciaron bien, pero terminaron llevándose al extremo, ¿no? Lo que conocemos en el Nuevo Testamento. Por eso les decía que es importante este periodo para entender de dónde salieron los fariseos, los saduceos, los esenios, de dónde salieron todos esos grupos. Pero regresando a la enseñanza, era un grupo que se encontraba irritado por todos estos acontecimientos, así como todo aquello que fuese helenista.
Para ellos, el nombramiento del sumo sacerdote era un acto de Dios y nada tenía que ver con la aprobación o la desaprobación de un rey gentil. Miren, no es casualidad que ahorita en el tiempo en el que estamos, muchos dicen, ¿qué tiene de malo que vaya a un concierto? ¿Qué tiene de malo que vaya ahí a disfrutar con sus amigos? ¿A poco tú no disfrutaste? ¿Qué tiene de malo? Está en la época y en la edad donde debe de disfrutar. Lo estamos llevando al helenismo, ¿no? El helenismo actual. Quiero que vean cómo esto que ellos vivieron no es ajeno a nuestra época. Hermanos, estamos viendo que ante nuestros ojos, el mismo pueblo que dice conocer a Dios está sucumbiendo ante la cultura en la que vivimos. El problema del pueblo de Israel en estos tiempos no era religioso, era un problema de cultura, igual que estamos viviendo. ¿De dónde sacan predicadores homosexuales? ¿De dónde sacan? Aquí cerca, hermanos, aquí ni siquiera en otros países. Todo el mundo está igual. ¿No? Ahora que veníamos de Colombia, ¿y cómo ves el ambiente? Pues no es para que, de alguna forma, ¿cómo les puedo decir? Pues estamos igual, ¿no? El mismo mensaje que predicamos allá es el que predicamos aquí porque Canadá no se queda fuera. Hay una iglesia aquí, que no me acuerdo si es en Toronto o en esa área, que la misma pastora, hermanos, es atea. Y la iglesia sabe que es atea. Ella dijo, mi convicción es esta, pero si ustedes quieren que yo los pastoree, pues yo los puedo pastorear. Y que saben, está de pastora. No estamos distantes a lo que vivieron ellos en el tiempo intertestamentario, en el periodo del cumplimiento. Bien dijo de alguna forma Spurgeon, de una manera profética, va a llegar el día en el que no va a haber pastores pastoreando ovejas, sino van a haber payasos pastoreando cabritas. Y es lo que hay. Men shows, no, como se diga. Ya está ahorita ando todo. Es que estuve predicando mucho tiempo ahorita en francés que ya me trabó la lengua. Hermanos, esto es de verdad para tomarlo en serio. Porque observen, el Señor le dijo con anticipación lo que estaba sucediendo. Y eso lo vamos a ir viendo en la segunda enseñanza. Cómo Daniel también estudió los tiempos en los que estaba viviendo y qué sucedió, supo actuar. Por eso dice el lema, el pueblo que conoce a su Dios va a saber actuar, y quiero agregarle algo, en los tiempos en los que estamos nosotros viviendo de cumplimientos proféticos. O sea, no agregar a las escrituras, no voy a decir, mira, ya le agrega, no. O sea, añadir, ¿no? Respecto a lo que estamos estudiando. Hay un pueblo en el que de alguna forma está viviendo ese cumplimiento y sabe actuar, y hay otro que no sabe actuar, que está dormido, como lo vamos a ver en la segunda enseñanza. Bueno, era un grupo, como ahorita decía, que se había irritado por todo lo que Antíoco estaba haciendo. El pueblo de Dios, hermanos, estaba apostatando y estaba abrazando lo que era el estilo de vida griego. Y el judaísmo no era de alguna forma desafiado por alguna otra religión. Estaba siendo desafiado por la cultura. El desafío era el secularismo que estaba viviendo. Antíoco colocó una imagen del dios Zeus, Olimpo, en el templo de Dios. El templo de alguna forma se convirtió en un santuario de este dios. Antíoco llegó a tal grado de maldad que usó que según la Biblia va a ser un prototipo de lo que es el anticristo en los postreros tiempos. Fíjate nada más el grado de maldad. Ahora, sin embargo, esta situación era intolerable para los judíos piadosos, judíos consagrados, dedicados, devotos a Dios, que de alguna forma se originó una revuelta. Y esta revuelta es conocida como la revuelta de los macabeos, que comienza cuando un enviado del rey
llega a una ciudad llamada Modín buscando que los sacerdotes de Dios aprendieran a ofrecer sacrificios paganos. Y uno de los sacerdotes principales no solamente se rehusó, sino que llamado Matatías se levanta, mata al sacerdote pagano o a esa persona que lo estaban invitando a enseñarles cómo hacer eso, lo mató. Se levanta con sus hijos y hace una revuelta en contra de ¿quién? De todo este helenismo que estaban viviendo. Pero quiero que observen, si nosotros leemos el texto inicial de Daniel capítulo 11, 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si ustedes ven con apreciación el texto, hay dos grupos ahí. Un grupo que sucumbió ante el helenismo. Y hay otro grupo que ese celo por las cosas de Dios los llevó a actuar. Hermanos, estamos viviendo en una época en la que este mismo acontecimiento se va a ver reflejado en la iglesia actual. Donde estamos viendo cómo la cultura en la que estamos, muchos están sucumbiendo, pero un pueblo celoso que realmente conoce a su Dios va a saber qué hacer. Va a levantar la voz, va a levantar la palabra, va a levantar la Biblia, la sana doctrina, va a exhortar a la iglesia, va a animar a la iglesia, va a fortalecer a la iglesia. Porque estamos viviendo tiempos donde hay una miopía espiritual. Ya lo malo le llaman bueno y ni siquiera estamos hablando de los incrédulos, estamos hablando de los creyentes. Como decía Martin Luther King, no me sorprende la indiferencia de los incrédulos. Ellos siempre han sido indiferentes ante las cosas de Dios. Me sorprende la indiferencia de los santos. Eso es lo que nos debe sorprender. Hermanos, va a haber reunión, vas a ir. Tengo cositas que hacer. Hermano, va a haber. Hermano, eso es lo que más nos debe sorprender. Porque no se comienza la apostasía apartándote de Dios. Hubo una semilla que se sembró en el corazón. Hubo un malentendido que se sembró en ese corazón. Hubo algo en ese corazón que fue germinando y que no le pusiste un alto. Y que tarde o temprano te va a llevar a apostatar de la fe. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque no fue una persona que conocía a Dios. Sabía sobre Dios. Entendía quién era Dios intelectualmente. Pero nunca conoció a Dios de una manera personal. Ahora, Matatías, un sacerdote, no solo se negó, vuelvo a repetir, a hacer el sacrificio, sino que mató al emisario del rey y junto a sus hijos comenzaron una revuelta. Que después de 3 años, a pesar de que sus fuerzas eran inferiores, derrotaron a los sirios. Ellos llevaron a cabo lo que se conoce como guerrilla de guerrillas. Y los derrotaron. Impresionante, hermanos. Un pequeño grupo de judíos piadosos derrotaron a un ejército como los sirios bien organizados. Y no solo eso, sino que pudieron reconquistar Jerusalén, purificar y volver a dedicar el templo a lo que este evento se conoce como la fiesta de las luces, el Hanukkah. ¿Y saben qué? Que el menorá del templo nada más había aceite para un día y tenía que alumbrar 8 días. Y de una manera milagrosa alumbró los 8 días. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que venimos a adorarle este día. Ese es el Dios al que debemos de escuchar este día. No es un diosito, no es un Dios ahí pagano, no es un Dios que de alguna forma le aventemos migajas. Es un Dios que demanda todo de nosotros. Demanda tu mente, tu corazón, tu voluntad, todo. Como vamos a ir estudiando a lo largo del día, Dios nos dio un corazón para que lo conozcamos, para que nos dediquemos a Él, le demos a Él nuestras vidas. Quiero leer lo que es Daniel capítulo 11, verso 29. Verso 22. Porque a partir del verso 22 vemos cómo Antíoco empieza
a narrar la Biblia, todos sus acontecimientos. Dice el verso 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. El príncipe del pacto. Hermanos, muchos dicen que este fue Onías III, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque fue comprado con halagos. Por eso les decía, les narré un poco de lo que hizo Antíoco para poder entender este texto. Fíjense, las fuerzas enemigas de él serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Al parecer, Antíoco hace un pacto con el pueblo de Dios de tranquilidad. No va a haber todo, ya va, peace and love. Va a haber amor y paz, ya no te vamos a tratar mal. Y en ese pacto lo viola. Viene con todas sus fuerzas y arrasa con Palestina, con el pueblo de Dios en Jerusalén. Verso 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Miren, este Antíoco IV, dicen los historiadores, que mató a 80,000 judíos. Este Antíoco tuvo 40,000 prisioneros. Vendió 40,000 esclavos. Y cuando llegó al templo de Dios y lo saqueó, algunos llegan a manejar las cifras de que lo que se llevó fue alrededor de $1,000 millones. ¿Te imaginas todo lo que había ahí? ¡Qué increíble! Verso 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos, riquezas, repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Otra vez la guerra con los egipcios. Gran ejército, con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. O sea, fue traicionado al final Antíoco IV. Verso 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Al final de cuentas se sentaron a negociar, pero obviamente como todo rey traidor, ¿no? Por abajo sí, por atrás así como niños chiquitos. No, sí te prometo, por atrás haciendo la señal del dedo, ¿no? O sea, es mentira lo que te estoy diciendo. Y así estaban negociando. De tal forma que vemos el verso 28, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Qué sucede? Miren, cuando él quiere conquistar Egipto, resulta que Roma le para un alto y le dice: si tú entras a Egipto, yo voy a mandar mis barcos y te voy a destruir. Y él sale frustrado. ¿Cómo? Ahorita que puedo conquistar Egipto, me dan un alto. Dice la historia que llegó un general, porque él estaba rebelde. Le hizo un círculo alrededor, porque él estaba de necio, ¿no? Tú haz lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer mi voluntad, como leímos en el texto. Le pone el general un círculo y le dice: antes de que hagas el círculo, Roma necesita una respuesta. ¿Vas a obedecer? ¿Te vas a someter? ¿O atenta a las consecuencias? No le quedó otra más que doblegarse. Pero ¿qué creen? Que volvió a las mismas andadas. Vean lo que dice el verso 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Aquí cuando Roma le para el alto, él regresa enojado y arrasa ¿con quién? Con los judíos. Les hizo un desastre y empezó a matar a tantos judíos que encontramos en el verso 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera.
Escuchen esto, porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué sucede? Que en esta ocasión vuelve a subir a querer conquistar Egipto, pero resulta que Roma manda ya barcos. Por eso dice ahí en el verso 30, porque vendrán contra él naves de Quitim. Ya Roma mandó barcos y cuando él vio que realmente ya la cosa era en serio, decidió declinarse. Regresa y ¿quién pagó los platos rotos? Jerusalén. Regresa con toda su fuerza y vean lo que dice al final del versículo 30. Y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Un grupo de judíos que no era cualquier judío, eran judíos de renombre, judíos que tenían cierta posición de autoridad, terminaron vendiendo su lealtad a Dios, de Dios por este Antíoco. Porque dice el texto, con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el sacrificio continuo. O sea, dejaron de adorar a Dios. Este hombre fue tan perverso que quitó el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. ¿Por qué entró? Profanó el templo, puso la imagen de Zeus y no solamente eso, ofreció un cerdo. Lo que era prohibido para los judíos, él fue y puso un cerdo ahí. ¿Por qué? Porque también parte del pueblo de Dios se había vendido a sus halagos, a sus regalos. ¿Cuántos hombres no ahora en la actualidad se venden por los regalos? Miren, yo he escuchado de unas iglesias donde hay ciertos miembros que no se conducen muy bien, pero como es el que más da y es el que más ofrenda, el pastor lo considera y incluso no toca temas, porque esos temas son relacionados con la situación de él, porque no le conviene. Porque no es que no entre solo a la iglesia, no entra tampoco a sus arcas de su propio bolsillo. Hermano, no es malo tener, lo que es malo es cómo lo obtuviste. ¿No es cierto? Porque se venden y así vemos que se han vendido a través del tiempo. Y aquí es donde entra el tema, el texto. Todo esto que acabo de decir, la introducción, hermanos, ahorita voy a empezar ya a predicar. En la segunda enseñanza y en la tercera. Dice el verso 32, escuchen esto. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, si nosotros ignoramos quién es Dios, no sabremos qué hacer. Ante las diferentes situaciones a las que estamos viviendo y en las que vamos a entrar, ¿cómo vamos a reaccionar? Nosotros vamos a reaccionar y a actuar de acuerdo al entendimiento que tengamos de Dios. Hermanos, en esta época en la que estamos viviendo, muchos cristianos están dormidos. Y estoy dando por sentado de que estoy hablando a creyentes genuinos, que de alguna forma están dormidos, están en un estado neutro, porque probablemente sea más cómodo. Es más cómodo quedarnos de una manera neutra que entrarle a la guerra, a la batalla. Pero déjame decirte algo, es tiempo de despertar. Es la hora en la que nosotros como pueblo de Dios necesitamos levantarnos. Levantémonos. ¿Por qué? Porque van a venir acontecimientos como los que vivió el pueblo de Israel, que fueron avisados por medio del profeta Daniel, y que cuando vino el cumplimiento de la profecía, de estas visiones, no supieron muchos de ellos cómo actuar. Solamente un remanente que era celoso de Dios, solamente un remanente que conocía a Dios, supo cómo actuar. Hermanos, el regreso del Señor viene pronto. Y en ese regreso también encontramos que van a haber ciertas situaciones en las que vamos a entrar.
Pero muchos, como estos violadores del pacto, también van a violar su compromiso con Dios. Porque ellos sabían de Dios, conocían sobre Dios, pero nunca conocieron a Dios de una manera personal. Como ahorita leíamos, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Está hablando de dos grupos de personas: los violadores del pacto y los que actúan porque conocen quién es su Dios. La pregunta es, ¿de qué grupo vas a ser tú? Despidámonos en oración. Señor, en esta mañana que hemos venido delante de ti a exponer tu palabra, Señor, de cómo de alguna manera maravillosa tú les habías hablado con anticipación de estos acontecimientos que iban a ocurrir en un periodo específico, Señor, y que solamente un poco de tu pueblo supo reaccionar, porque era el pueblo que te conocía. Y había otro pueblo, Señor, que traicionó su lealtad, sus convicciones, y sucumbieron, Señor. Padre, que en estos tiempos en los que estamos viviendo, también proféticos, en los que nos encontramos, Señor, podamos como pueblo tuyo reaccionar de una manera correcta, Señor. Que en medio de esta situación en la que pudiéramos estar viviendo algunos, o en un futuro cercano entrar como pueblo tuyo, en un punto así, el que se prohíba probablemente leer la Biblia, el que se prohíba a los padres, como ahora lo estamos viendo, oponerse a que su hijo se considere niña o a que su niña se considere niño. Que en medio de esa situación sepamos cómo reaccionar, Señor. Estamos ya viviendo estos tiempos, Señor, ante nuestros ojos. Pero hay un pueblo que te conoce. Ese queremos ser nosotros, Señor. No queremos saber más sobre ti, y no porque no nos rehusemos tener más entendimiento tuyo, pero no queremos limitarnos a un entendimiento intelectual solamente. Queremos conocerte personalmente, conocerte, Señor. Aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a actuar de una manera correcta en tiempos de dificultad. En Cristo Jesús, amén y amén.